Muy buenos días, el Señor te bendiga. Mi nombre es Raimundo Robles, soy pastor de la Iglesia Bautista de Benecer en Ciudad Mante, Tamaulipas, México. ¿Alguna vez te has puesto a meditar en la grandeza de Dios? La Biblia dice que el Señor hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en él existe. En cierta ocasión, el Señor, con el poder de su brazo, abrió el mar Rojo para que el pueblo de Israel cruzara aquel mar caminando. En otra ocasión, había un rey asirio llamado Sennacherib, y este rey tenía bajo su mando un ejército de 180,000 soldados. Pues bien, Sennacherib amenazó al pueblo de Dios diciendo que ni Dios podría salvarlos de su mano. Mas el pueblo de Dios clamó al Señor y le rogó que los protegiera. ¿Y qué creen? El Señor respondió. A través de un profeta habló al pueblo. En el segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículos 34 y 35, el Señor dijo lo siguiente: porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo, y por amor a David mi siervo. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000 soldados. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Así el Señor libró a su pueblo amado de poderosos enemigos. La grandeza de Dios se puede ver manifestada a través de sus grandes y maravillosas obras. Pero no solamente de esa manera. También el Señor muestra su grandeza y su poder a través de su más sublime creación. Por ejemplo, en un hermoso lirio, el cual el Señor lo viste con tanto primor que ni siquiera el rey Salomón, en medio de toda su gloria y todo su esplendor, pudo vestirse como uno solo de aquellos lirios. ¿Y qué decir? Cuando tu hijo recién nacido, tú lo miraste y extendiste tu mano para tocar su piel, y él, mirándote a los ojos, con su tierna manita, te tomó por un dedo. Entonces, tu corazón quedó ligado a él para siempre. ¿Qué cosas tan hermosas permite Dios? Y seguramente en aquel momento pensaste: qué grande es Dios y qué bueno ha sido conmigo. ¿Por cuántos años el Señor te ha protegido? Tal vez de peligros que ni te has dado cuenta. ¿De cuántos apuros Él te ha sacado adelante? ¿Y cuántos años el Señor ha guardado tu vida y te ha provisto casa, abrigo y sustento? En cierta ocasión, el Señor dijo, en el libro de Isaías quedó registrado esto, capítulo 46, versículos 3 y 4. Y Dios dijo lo siguiente: oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz, y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Ante la supereminente manifestación del poder de Dios y su bondad para con los hombres, cualquier persona sensata se llena de agradecimiento. El salmista dijo al Señor en el Salmo 8, versículos 3 y 4: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. La grandeza de Dios es tan excelsa que Salomón dijo: he aquí los cielos de los cielos no te pueden contener. Pues bien, habiendo reflexionado en la grandeza de Dios y en su amor para con los hombres, ahora
Escuchemos esta pregunta del Señor, la cual está registrada en Isaías capítulo 46, versículo 5. El Señor dijo: ¿a quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Ante esta pregunta, no sé lo que tú contestarías, pero yo le digo al Señor: Señor, no hay nada y no hay nadie que pueda compararse contigo, porque tu grandeza y tu majestad es tan excelsa que estás por sobre todas las cosas. Sin embargo, un artesano toma un pedazo de madera, con el buril le da forma y hace una imagen de talla de aquel pedazo de madera. Luego va, la coloca en una repisa y la asegura con unos clavos o con unos tornillos. Y los hombres, pensando que aquella imagen representa a Dios o a algún ser espiritual, se arrodillan ante ella y aunque no lo quieran reconocer, la adoran y le piden ayuda y protección, sin detenerse a pensar que aunque el artesano a aquella imagen le hizo oídos, aquella imagen no oye. Le hicieron ojos, pero no ve. El artesano labró pies en aquella figura, pero no puede caminar. Y le talló una boca, pero no puede hablar. Entonces, piense usted, ¿podrá aquella imagen de talla ayudar a alguien? El Señor dijo en Isaías capítulo 43, versículo 10, lo siguiente: antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Por esto, el segundo de los 10 mandamientos ordena lo siguiente. Dios dijo: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Éxodo 20, 4. Este mandato prohíbe 2 cosas. La primera, no te harás imagen. La palabra imagen en esta porción de la escritura en hebreo es pesel y significa escultura. Esto se refiere a que Dios ordena que no te hagas una imagen de escultura con el propósito de adorarla, ni mandarás a otro que la haga para ti. El mayor acercamiento que el pueblo de Israel tuvo con Dios fue cuando ellos salieron de Egipto y 3 meses después llegaron frente al monte Sinaí. Ahí subió Moisés al monte y comenzó a hablar con Dios. Y todo el pueblo escuchaba la voz de Dios. En Éxodo capítulo 19, versículos 18 y 19, dice lo siguiente: todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. En esta ocasión el pueblo escuchó que Dios estaba hablando. Escuchó la voz tronante de Dios. Y vieron que el monte humeaba. Y aquel monte se estremecía con la voz de Dios. Pero ellos no vieron ninguna figura. Ellos no vieron la imagen de Dios. 40 años después, Moisés le recuerda esto al pueblo. Y en el libro de Deuteronomio capítulo 4, versículos 15 y 16, Moisés dice lo siguiente al pueblo de Israel: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Moisés está tratando de dar a entender al pueblo que en aquel día que Dios habló con el pueblo desde el monte Sinaí, ellos oyeron la voz de Dios.
Ellos vieron que el monte humeaba por la presencia de Dios y el monte se estremecía, se cimbraba, temblaba ante la voz de Dios. Pero Moisés les recuerda que ellos no vieron la imagen de Dios, no vieron la figura de Dios. Y la Biblia enseña en varias partes de la Escritura que en realidad nunca ningún ser humano ha visto a Dios. Por ejemplo, en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículo 16, dice lo siguiente: al único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Lo que el hombre conoce de Dios se ha dado a conocer a través de Jesucristo. En el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 18, dice lo siguiente: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dios, el Padre, nunca ha manifestado su aspecto a la humanidad, y Él dice que no hay nada semejante a Él en la creación. En el libro de Isaías, capítulo 46, versículo 9, Dios habla y a través de un profeta dice lo siguiente: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Entonces, no hay una base sólida para saber cuál es el aspecto de Dios. Por lo tanto, cualquier imagen que se fabrique pretendiendo que aquella imagen represente el aspecto de Dios el Padre es una mentira. Por eso, Dios ordenó en aquel segundo mandamiento, en el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 4, diciendo: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas por debajo de la tierra. Entonces, en el segundo de los 10 mandamientos, Dios prohíbe claramente que poseamos esculturas o pinturas que pretendan representarle a Él o a algún otro ser espiritual. Ya entendimos que el primer mandamiento prohíbe que hagamos imágenes de algo que pretenda representar a Dios o a algún otro ser espiritual. Pero hay algo más que este mandamiento prohíbe, y es que se haga semejanza. Volvamos a leer el segundo mandamiento que se encuentra en Éxodo capítulo 20, versículo 4, el cual dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. La palabra semejanza en esta porción de la Escritura proviene del hebreo temuna. Esta palabra tiene 2 significados que son asociados, pero muy distintos entre sí. El primer significado se refiere a algo modelado, como en este caso una imagen que pretenda representar a Dios. Pero el siguiente significado se refiere a fantasma, es decir, una idea o figura irreal creada por la imaginación y normalmente sin cuerpo físico, que alguien quiere ver. La Biblia enseña clara y objetivamente lo que Dios quiere que sepamos de Él. Por lo tanto, si una persona quiere conocer cómo es el carácter de Dios, quiere aprender lo más que pueda acerca de Dios, la fuente de información más segura es la Biblia. Sin embargo, hay personas que pretenden formarse una imagen de Dios diferente a lo que la Biblia enseña, y en tal caso terminarán adorando algo que no es Dios. Este tipo de personas no lo hacen por ignorancia,
Lo hacen porque desean tener un Dios que se acomode a los deseos de ellos. He escuchado a personas decir cosas como Dios no castiga y guardan esa idea de Dios. Ellos piensan que así es Dios, que Dios no castiga. Pero veamos qué es lo que dice la Escritura. El Salmo 39, versículo 11 dice lo siguiente: con castigos por el pecado corriges al hombre. La palabra de Dios dice que una manera que Dios tiene de corregir el pecado es a través de los castigos. Otra idea que la gente tiene, que algunas gentes tienen acerca de Dios, es la siguiente: Dios no condena a nadie. Sin embargo, vamos a ver que en el Evangelio según San Juan capítulo 3 versículo 18, el Señor Jesucristo dijo: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Otras personas que quieren hacer un Dios de acuerdo a sus ideas, dicen: mi Dios no se enoja. Pero el Salmo capítulo 7, versículos 11 y 12, dicen lo siguiente: Dios es juez justo, y Dios está airado, es decir, enojado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él, refiriéndose a Dios, afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Algunos otros dicen cosas como: Dios no mandaría a nadie al infierno porque es un Dios de amor. Sin embargo, la Biblia dice en Mateo capítulo 7, versículos del 21 al 23, lo siguiente. Y esto lo dijo el Señor Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aquellos que dicen: mi Dios no castiga, mi Dios no condena, mi Dios no se enoja, mi Dios no mandaría a nadie al infierno, tienen razón. El Dios que ellos han inventado no haría eso, porque simplemente no existe. Eso no es Dios. Lo segundo que aprendemos de este segundo mandamiento es lo siguiente: no debemos formarnos una idea irreal de lo que es Dios. Cuando adoramos a una imagen irreal de Dios, eso se llama idolatría, y Dios lo considera adulterio espiritual. Esa es una de las más altas traiciones al Señor, y por lo tanto acarrea castigo para el idólatra. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, versículo 15, está haciendo mención de qué personas no podrán entrar al reino de los cielos. Y dice lo siguiente: mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Lo tercero que aprendemos de este segundo mandamiento es que formarse una idea irreal de lo que es Dios es idolatría, es mentira y conduce al infierno. Oremos. Amoroso Padre Celestial, en esta hora, Señor, estamos en tu bendita presencia y te rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu nos imparta sabiduría para que podamos, Señor, en este tiempo que estamos estudiando los 10 mandamientos, comprenderlos cabalmente y atesorarlos en nuestro corazón
para ponerlos por obra. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos sabiduría, Señor, para hacer tu voluntad. En Cristo Jesús te rogamos todo esto, Padre eterno. Amén. El Señor te bendiga.